Hola Silvia Martínez, ¿cómo estás? Mándame un correo a francés versión beta @gmail.com, ¿listo? Entonces, sí los hago personalizadas, pero mándame un correo. Hola Pauline, ¿cómo estás? César Julio, bonsoir. Hola profe, ¿puedes esperar una hora hasta llegar a mi casa? Es que salí a comprar por las hermanas. César Julio, bonsoir. Edson, lo siento mucho. Tendrás el replay en YouTube, ¿vale? De la clase, no te preocupes. Pero pues los otros estudiantes van a llegar ahorita a las 8, entonces no podría cancelar el live solo por ti. Hola Viviana, hola César Julio, ¿cómo están todos? Cuéntenme, ¿está lloviendo? ¿Dónde están ustedes? Aquí estaba haciendo un muy bonito día y llovió durante 30 minutos y volvió a escampar y ahora está haciendo un bonito día. Este clima bipolar. Está desfasado el audio. Ah, me da. ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? ¿Sí que está desfasado el audio? Il fait beau à Marseille. Ah, la suerte. Pauline, intenta cerrar tu TikTok y volverlo a abrir. César Julio y Viviana. Ah, pues Viviana me dijo que está bien. Silvia y César Julio, confírmame si me escuchan bien, si el audio está sincronizado con mi cara, con mis labios, con lo que estoy diciendo, o no está sincronizado. Voy a hacer una prueba. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está sincronizado o no está sincronizado? No está sincronizado. Ok. Bueno, tengo gente que me dice que está bien y tengo gente que me dice que no está bien. Entonces, déjenme, voy a revisar en mi segunda cuenta. ¿Qué puede estar pasando? Ahora está bien. Paulina ya me escucha bien, ok. Bueno, yo también me escucho bien. Los que tienen problemas intenten quitar TikTok y volverlo a reiniciar. Tal vez pueda funcionar mejor. Ricardo, eres nuevo por acá, ¿no? Paulín, que hace rato que no te conectabas. Edson Santiago, bueno, estará aquí en una hora. Silvia Martínez, mándame un correo como te dije. Mientras tanto, no se les olvide darle tap, 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 tap a la pantallita. Vamos a ver si logramos romper el récord de esta noche de 40.000 likes. Ah, ok, Ricardo, bueno, vale. No recuerdo que estuvieras ayer presente. Ya tenemos 500 likes, bueno, perfecto.
Bueno, los que estuvieron ayer, espero que recuerden un poco lo que vimos de los dos complementos, de los dos pronombres lui y leur. Hoy lo vamos a volver a ver un poco, junto con otros dos pronombres, me, te, y algunos adjetivos posesivos, que es como la base, y por eso podrían de pronto confundirse con lui, leur, porque es la misma palabra. La semana antepasada no me llegaba la notificación y lo olvidé. ¿Activaste la campanita? ¿Has activado la campanita de mi perfil? Tengo gente que le sirve y hay gente que no le sirve. Ok. Bueno, a todos recuerden que los lives siempre están disponibles en YouTube. Ya subí el video de ayer, ya lo subí en YouTube. Le pongo olvidarle. No te llega la notificación, ok. Creo que depende si lo hago por este programa, nunca llega notificación. Y si lo hago con mi celular, ahí sí llega la notificación. Es algo raro, pues, porque este programa hace parte de TikTok, entonces no entiendo por qué no se genera ese aviso. Pero bueno, tú recuerda, Paulina, siempre que a las 8 de la noche muy seguramente voy a estar haciendo live. Bueno, ya tenemos 1000 likes. Ok, para esto está bien. Educación, plasma. El top 3 de personas tienen 5 millones de likes. Eso ya es mucha gente. 5 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón. Esa gente, ¿qué es lo que hace? Uy, pero es que tienen muchos más suscriptores. Ups. Ok. Vamos a esperar un poco más. Siguen dando tap, 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 tap. Pero lo has hecho todos estos fines de semana. Es que hubo un día que me conecté a 20 horas y no te vi. Creo que hace 2 semanas no hice el live el sábado, pero sí lo hice el domingo y el lunes festivo. Y creo que el fin de semana anterior a ese también. El sábado no hice el live, lo hice el domingo y el lunes festivo. Entonces, eso es. De todas maneras, si te conectas y no me ves conectado, muy seguramente habré puesto en mis historias de TikTok algún aviso, algún letrero, algo para ustedes diciéndoles pues que no hay live o que el live se cancela y que se pasa para el domingo, algo así, como dándoles la noticia para que estén enterados y no me esperen en vano. Pero ya se están acabando. Este jueves es festivo, por ejemplo. Este jueves es festivo, tal vez haré un live. No sé qué tenga planeado para este jueves, pero puede que este jueves haga un live especial. Tenemos 13 personas, unas 4 o 5 personas activas. ¿Ustedes trabajan este jueves festivo o no trabajan? No vas a trabajar. ¿Me recuerdas en qué ciudad estás, Paulink? ¿Estás en París o estás en Estrasburgo o en Lila? En Lila. No recuerdo. Je travaille pas, je dois chercher un travail. Ok. À l'Aito de Paris, en Boulogne, Billancourt. Ok.
Bueno, pues afortunadamente no toca trabajar este jueves. Entonces, como que parte la semana en dos. Eso está bien. César Julio, tu travailles pas. ¿Cuál es tu dominio de... ¿En qué dominio trabajas tú, César Julio? ¿En qué estás buscando trabajo? $3,300 likes. Me gusta, me gusta. Eres contable, ok. Bueno, efectivamente, para ser contable puedes trabajar, digamos, desde tu casa como independiente o trabajar para una empresa, pero cuando se trabaja para una empresa sí hay que tener un buen nivel de francés. Et du coup, je suis venu en France pour apprendre la langue. Ok, perfecto. Pues estás por buen camino. Alejandro, ¿cómo estás? Tocayo, yo quiero, estoy en Francia. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué ponemos acá? Ah, puedo poner un link, tal vez. Ah, no. Diffuser, diffuser. Autoobjectif, placement. Il faut commencer pour n'importe quoi. Sí, está bien. Yo también comencé. Si supieran todos los trabajos que yo hice antes de lograr trabajar en mi carrera. Fui profe de matemáticas, fui niñero, fui profe de español, volví a ser niñero, fui cajero en Carrefour, hice pizzas en Domino's Pizza, repartí pizza en Domino's Pizza, y luego fui responsable en Domino's Pizza. Y finalmente, pero todo eso le ayuda a uno mucho para desarrollar el francés oral con los clientes. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Te conozco o no te conozco, Andrea? Tengo muchos estudiantes, Andrea, que me escriben. C'est quoi ça? Un texte, save, ok. Bueno, sigan mandándome likes, continúen, no se dejen llevar por la pereza. Ah, ok, Andrea, vale. Sí, se me hacía como no sé, tuve la intuición. ¿Recibiste mi mail? Parámetros. ¿Dónde podemos poner este? Rompamos. Dejémoslo sin esto. Bueno, somos 15 personitas, son las 8:15. Vamos a esperar 3 minutos más y comenzamos en forma con este nuevo curso. Mientras tanto, vamos, no se cansen de darle tap a la pantallita, compartan mi live también. Regálenme diamantes si quieren también. La verdad no sé cómo se haga, pero regálenme diamantes. Angelina, bonsoir. Olenka.
Regálenme regalos también. Entonces, gracias Alenka por compartir el live. 7200. Qué belleza. Yo creo que esta noche vamos a romper el récord. Bueno, el live de hoy va a ser un poco denso, así que voy a tratar de ir un poco más rápido en los temas. Entonces necesito su concentración al máximo, 100%. Porque vamos a terminar de ver algunos pronombres. Además de eso vamos a ver los adjetivos posesivos, que eso se ve fácil. Entonces, sí, Diego López, hasta ahora estoy empezando el live. Andrea, si mañana te envío el soporte mediante corriente. Ok, Samash. Listo, Andrea. Espero tu respuesta entonces. Diego, bienvenido. ¿Cuál soporte, Andrea? No entiendo. ¿Me envías soporte mediante correo? Ah, ok. Vale. Tomen ejemplo, muchachos. Una estudiante más que se atreve a tener cursos personalizados conmigo. Bueno, vamos a empezar. Pronombres me, te. Vamos a ver un poquito lui, le, ya los vimos ayer. Y adjetivos posesivos. Esto es lo primero que vamos a ver hoy. Les recuerdo a todas las personas que están comenzando con el francés que tengo un curso disponible en mi página web, francesversionbeta.com. Son 8 unidades, las 2 primeras son gratis para que ustedes puedan ir a verlas. Y las 6 unidades restantes son unidades de pago. Es un curso que tiene un valor de 50 euros, un pago único, en donde podrán tener acceso a más de 60 videos, más o menos de unos 8 o 10 minutos de duración, en formato vertical para que lo puedan ver desde su celular, desde su teléfono móvil. Y pues digamos que explico temas de francés nivel A1, A1.1 yo le llamo, porque el nivel A1 es bastante denso y no lo pude compactar todo en un solo curso. Entonces una gran parte la cubro en una primera parte que está disponible en esta página. Entonces, para los que estén interesados, pueden ir a ver, si son curiosos, y bueno, ver de qué se trata este curso. Los lives están todos en mi página de YouTube, Francés Versión Beta, y bueno, en las horas, normalmente siempre hago lives sábados y domingos a las 8 de la noche, hora Francia. A las 2 de la tarde Venezuela, 1 de la tarde Colombia, Perú, 2 de la tarde Canadá, 2 de la tarde México, al mediodía, hora de México, y a las 4 de la tarde, a las 15, Argentina. No sé qué hora sea en Argentina, la verdad. Las 3 de la tarde se supone, creería yo. Bueno, vamos a ver primero esta tablita. Esta tablita se llama los adjetivos posesivos. No sé si la puedan ver bien en la pantalla. Voy a hacerla un poco más grande. En este cuadrito tienen varias columnas. Bueno, no importa. Lo que importa son esas palabras en negro. Se ve excelente. Ok, perfecto. Lo que importa son estas palabras en negro. ¿Qué son los adjetivos posesivos? Son esas palabritas que nos van a indicar pertenencia. Por ejemplo, mi carro, tu casa, su nombre, el de ella, o su nombre, el de él, o por ejemplo, no sé, sus deseos, los de ellos, o sus metas, las de ellas, los de ellos. Entonces puede indicar como pertenencia, de que te pertenece a ti, o que me pertenece, o que le pertenece a alguien más. Es esa palabrita. Tenemos, por ejemplo, cuando yo estoy hablando y quiero decir que tengo algo, que es mes cahiers, los enfants, exactamente. Como mis libros, mis cuadernos, mis hijos, sus hijos, tus hijos, nuestros hijos. Todas esas palabritas se llaman
adjetivos posesivos. Entonces hay ciertas reglas que no son tan complicadas, solo que hay que practicar bastante. Si yo les digo, por ejemplo, si el auto es tuyo, vamos a hacerle como una frase y después yo los dejo que me completen. El libro, exactamente. Si el auto es tuyo o si el carro es tuyo, yo voy a decir, por ejemplo, ta voiture. Este ta es un adjetivo posesivo. Vemos la tablita aquí. Es singular, es femenino. Y me estoy refiriendo a ti. Si el auto es tuyo, es ta voiture. Ta voiture. ¿Listo? Tu carro. Porque pues es femenino. En francés es femenino. Si yo les digo, por ejemplo, si el libro es mío. Hola Inés, bonsoir, ¿cómo tu vas? Si el libro es mío, ¿cómo debo escribir? ¿Cuál es el adjetivo posesivo que va ahí? Si el libro es mío, es mon livre. Exacto, mon livre. Ahora, si la baguette es tuya, la baguette, acuérdense, es el pan. O puede también ser uno de esos palitos con los que uno come comida china, o también puede ser un palito con los que uno toca tambor. La batería, eso se llama también une baguette. Si la baguette es tuya, es ta baguette. Ajá, ta baguette. Exacto. Si el pastel es de él, ¿cómo voy a decir? Es decir, su pastel, el de él. Pastel es le gâteau, es masculino singular. ¿Cómo voy a decir su pastel, el de él? Son gâteau. Son gâteau. Exactamente, son gâteau, el de él. Si el auto es de nosotros, ¿qué debo decir? El auto, o el carro, o el automóvil. Es decir, nuestro carro, ¿cómo decimos? Notre. Notre voiture, muy bien. Fíjense que siempre después de este adjetivo posesivo, lo que está a la derecha es un sustantivo, es un elemento, es una cosa, es un nombre. Ta voiture, livre, baguette, gâteau, voiture está a la derecha de ese adjetivo posesivo. Esto es importante que lo tengan en cuenta para una pregunta que les voy a hacer más adelante. Pero si la palabra femenina empieza con vocal, se usa ¿no? Lo he visto escrito. Sí, exactamente, gems. Si la palabra que está aquí a la derecha empieza con vocal, así sea masculina o femenina, vamos a poner mon, M-O-N, mon, ¿listo? Para que se pueda hacer como la liaison. Por ejemplo, mon ami. Mon ami es femenina, amie, ami, mon ami. Pero pues se pone mon. Por ejemplo, si los libros son de nosotros, son, ¿qué debemos poner? Voy a poner este ejemplo aquí para que se vea mejor la tabla. No se ve mejor. Por reemplazar la voiture est à toi. Exactamente, sí, puedes decirlo así. La voiture est à toi. Et à toi. Nos livres. Ajá. Nos livres. Muy bien. Nos livres. Si el gato es de ellos, ¿qué vamos a decir? Ya aquí se comienza a enredar temas. Si el gato es de ellos, es decir, es un elemento, es singular de ellos, que son plural, que son muchas personas. Leur chat. El gato, Inés, el gato. De ellos. Mira bien la tablita, Inés. De ellos. Con ellos o con ellas vamos a usar esta primera columna. Aquí lo podemos ver. Aquí está. Ellos o ellas. Aquí lo tienen. No se alcanza a ver mi mano. No se alcanza a ver. Olenka es leur. ¿Listo?
A ellos o a ellas vamos a usar leur. Cuando usamos se, es porque estamos hablando de él o de ella en singular. Pero acá estamos diciendo el gato es de ellos. ¿Listo? Ellos son bastantes. Y todos ellos tienen un solo gato. Entonces es leur chat. Si los gatos son de ellos, es decir, muchos gatos pertenecen a muchas personas, a ellos. ¿Cómo vamos a decir? Cuando es plural, con ellos o ellas. Está en la tablita. Es la última fila y la última columna. Leur chat, con S. Chat significa gatos, Olenka. Leur chat. Exactamente. Leur chat. Es decir, los gatos de ellos. Fíjense que aquí estamos usando el leur. Pero este leur no es un pronombre como lo vimos ayer. Este leur es un adjetivo posesivo. Porque justamente a la derecha hay un objeto, hay una cosa, hay un sustantivo. Entonces no se confundan. Siempre cuando lo vean en una frase, traten de entender si la función gramatical es de un adjetivo posesivo o si es un pronombre. Si fuera un pronombre, a la derecha habría un verbo. Pero en este caso no hay un verbo. Es un sustantivo. Entonces, ¿qué? Es un adjetivo. Exactamente. Edu, es ce sont leurs chats. Alejandro, es una regla. Sí, no es que es una regla, lo que pasa es que es como una astucia, es como una pista que les va a ayudar a ustedes a saber si esa palabra leur es un adjetivo posesivo o si es un pronombre. Ahorita les voy a dar ejemplos y ustedes me van a decir qué piensan. Sigamos con la siguiente frase. Si las plantas son de ustedes, si las plantas son de ustedes, ¿qué adjetivo posesivo vamos a usar? No es mes plantes. Es vos. Vos plantes, de ustedes. Bueno, no les estoy hablando a ustedes, digamos que a ustedes los televidentes de este TikTok, no. Simplemente estoy como traduciendo la frase. Entonces, si las plantas son de ustedes, vamos a decir vos plantes. Vos plantes. Muy bien. Entendí mías. Si las plantas son de ustedes. Si los animales son de ellos, ¿qué vamos a poner? Inés no es vous, es vos. ¿Listo? No existe vous como artículo, como adjetivo posesivo. Vous, exacto. Si los animales son de ellos, es leurs animaux. Hola, Diego López, ¿qué pasó? ¿Por qué pones signos de interrogación? Leurs animaux. Animaux. Aquí sí hacemos la liaison, la conexión, porque la primera termina con S y la segunda comienza por vocal. Leurs animaux, los animales. Muchos animales son de ellos, que también son plural. Porque me equivoqué. Ok. Si los zapatos son de nosotros, ¿qué vamos a decir? Los zapatos son de nosotros. Es decir, muchos elementos nos pertenecen a nosotros. ¿Qué adjetivo posesivo vamos a usar? Nos chaussures. Exacto. Nos chaussures. Si el zapato es de nosotros, ¿qué vamos a decir? El zapato es singular. ¿Y nosotros? Notre chaussure. Muy bien. 11.700 likes. ¡Qué belleza! Inés no es le. El le no está en la lista. No está en esa tablita, Inés. Notre chaussure. Notre chaussure. Muy bien. Es nuestro zapato. Si los juguetes son tuyos,
Mira bien la tablita, Inés. La tablita... Aquí están todos los que están en negro. Tienes que usar algunos. Notre Godel. ¿C'est quoi Godel? Sí, no importa. Te sobra una S. Notre chaussure. Ah, sí, perdón. Chaussure. Notre chaussure. Gracias, James. Te joué ta chaussure. Si ça pas notre chaussure. Si los juguetes son tuyos. Te joué. Exactamente. Te. Listo, Ross. Angelina es te. En plural. ¿Listo? Te joué. Son los juguetes. Te joué. No pronunciamos ni la T ni la S. Joué. Ahora, si los juguetes son de él o de ella, son... C'est joué, exactamente. C'est joué. C'est joué. Es decir, los juguetes de ella o los juguetes de él. Fíjense que aquí no nos importa mucho si es ella o es él. Igual es... no tiene en cuenta el género de la persona que lo posee, sino el género de la cosa que está poseída. En este caso, pues jouer es en plural, el masculino, pues usamos se. Pero si fuera un juguete, pues sería son. Si fuera algo en femenino, sería sa. Entonces vuelvo y les digo, estos son adjetivos posesivos. A la derecha de esos adjetivos posesivos siempre hay un j'ai mis godel, me hiciste godas. Ah, les godas, sí. Bueno, las godas es como más como las pantuflas, como los zapatos que uno se pone en la casa para andar cuando está haciendo frío, como para protegerse del frío. No es como zapatos que te pones para salir a la calle. Les godas. Entonces a la derecha de estos adjetivos posesivos siempre va un sustantivo. Acá les tengo una frase, retomando un poco lo que vimos ayer. Je leur envoie leur cadeau. Aquí tenemos estas dos palabras, pero su función gramatical es diferente. ¿Cuál de estos leur, de estos dos leur, es un adjetivo posesivo? ¿Este primero o este segundo? Porque es la misma palabra, se pronuncia igual, pero la función gramatical no es la misma. El segundo, exactamente. Este es nuestro adjetivo posesivo. Este es un pronombre. Este primero es un pronombre. Je leur envoie. Fíjense que aquí está un verbo. Después del leur hay un verbo. O sea que esto es un pronombre. Está reemplazando a algo, a alguien. Les envío su regalo, exactamente. Yo les envío su regalo. Lo voy a escribir aquí en español. Yo les envío su regalo. Entonces fíjense que si hacemos como la comparación con nuestro español, este les es el leur, es decir, es la persona quien va a recibir la acción, el hecho de enviar. Voy a enviarle a unas personas, porque el verbo es envoyer a quelqu'un, envoyer a une personne. Yo les envío. Je leur envoie. Recordemos que el pronombre leur es cuando hay, por ejemplo, j'envoie a mes amis. Este a mes amis es plural. Como lo vimos ayer en el live, a mes amis. Entonces, ese leur reemplaza a mes amis. Reemplaza a una persona en plural. ¿Listo? Como los que van a recibir esa acción. Enviar. ¿Enviar qué? Enviar un cadeau, un regalo a un grupo de gente. Y este leur es su. Este leur, voy a ponerlo en otro color. Je leur envoie leur cadeau. Yo les envío
Por ejemplo, le cadeau a eux. Bueno, esto es raro decirlo así, pero es para que entiendan. Es decir, que el regalo les pertenece a ellos. Yo les voy a enviar el regalo a ellos. Es decir, su regalo de ellos. En este caso es como si fuera nuestro su. Yo les envío su regalo. Entonces, por eso a veces uno se confunde y las personas piensan que es que este leur y este leur, porque hay dos leur. Si yo les hubiera dicho, por ejemplo, no, vamos a dejarlo en este ejemplo. Pero lo que sí es importante es que vean siempre el hecho de tener esta, así sea la misma palabra, no es la misma función gramatical. Entonces, si a la derecha hay un verbo, es un pronombre. Si a la derecha hay como un sustantivo, una cosa, un objeto, muy seguramente es muy seguramente no es con certeza un adjetivo posesivo. Voy a darles otra frase. Por ejemplo, este leur es un pronombre o es un adjetivo posesivo. Posesivo, exactamente. Adjetivo posesivo, sí, exactamente. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy hablando de que yo compré sus zapatos. Ya si lo traducen en español en su cabeza, van a saber que estoy hablando de un adjetivo posesivo. Y además, en francés, como están viendo que a la derecha hay un sustantivo, una cosa, pues esto es un adjetivo posesivo. Si yo les digo, por ejemplo, ¿este leur es un adjetivo posesivo o es un pronombre? Pronombre, exactamente, es un pronombre. ¿Cómo podríamos reemplazar ese pronombre? Si volvemos a hacer una frase que tenga como sentido. ¿Por qué podríamos reemplazar ese pronombre? Si no quiero poner un pronombre, si no quiero poner algún sujeto, ¿qué podríamos inventarnos ahí? Il a dit à eux, sí, exactamente. Il a dit à ses parents. Ajá. Exactamente. Fíjense que entonces este leur, siempre tengan eso en cuenta en la cabeza. Si es un pronombre, tiene que reemplazar una frase parecida a estas. A más un plural, más un sujeto que está en plural. En este caso, pues es a ses parents, o aquí podría decir a ses enfants, ¿cierto? Entonces es importante eso. Cuando está antes de un verbo, en este caso pues está antes del auxiliar, que es un pasado compuesto. Il leur a dit. Il a dit à eux. À ses enfants, à ses parents, a ses copains, a ses amis. ¿Listo? Es la persona hacia quien va dirigida la acción. Esa acción de decir. Entonces, por esa parte está bien. Entonces, acuérdense, no es lo mismo este leur que este leur. Siempre tengan eso en cuenta. Vamos a pasar entonces a otro tema. El famoso pronombre de la preposición. No es una preposición, es un pronombre.
aunque ya lo hemos visto en otros lives. Pero hoy vamos a ver si podemos meter varios pronombres en una misma frase. Vamos 15.000 likes, entonces no duden en darle tap, 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 tap. Angelina, il a dit à sa mère, acuérdate que no, usamos el leur. Leur tiene que ser en plural, ¿listo? Y sa mère es singular, tendrías que poner tu frase en plural. Il a dit a, no sé, ses amis, por ejemplo, ses copines, a ses cousins, pero siempre tiene que ser en plural. El leur siempre reemplaza un COI en plural. El pronombre en va a reemplazar ese complemento del verbo que empiece por alguna de estas preposiciones, sí. De la, du, de. Esto digamos que en teoría, así cuando se dice no se entiende mucho, pero cuando se hacen ejemplos es más comprensible. Tenemos esta frase, por ejemplo, je parle de mes vacances. Yo hablo de mis vacaciones. Fíjense que el verbo aquí, el verbo es parler. Parler tiene diferentes construcciones. Uno puede hablarle a alguien, hablar de algo, hablar algo. Entonces tiene todas esas maneras, todas esas construcciones. Parler, vamos a anotarlas acá. Parler a quelqu'un, es decir, hablar a alguien. Parler de quelque chose. Parler quelque chose. Por ejemplo, je parle allemand, je parle espagnol, je parle français, je parle anglais, je parle italien. Parler de quelque chose es hablar de algo, de algún tema, de mis vacaciones, de mi vida, de mi salud, de mis relaciones. Hablar a alguien. Entonces aquí la preposición a nos indica como la persona a quien va dirigida esa acción. Hablar a mi mamá, hablar a mi papá, hablarle a mis hijos, hablarle a mi novio, a mi novia, a mi pareja. En este caso, je parle de mes vacances. Vamos a preguntarnos, vamos a hacernos una pregunta. ¿Parler de quoi? Esta es nuestra pregunta clave, la que nos va a ayudar a encontrar ese complemento de objeto indirecto. Este también es indirecto. ¿Parler de quoi? De mes vacances. Este de mes vacances es nuestro COI. Y este COI, que comienza con esta preposición de mes vacances, vamos a poderlo reemplazar por en. Entonces, si reemplazamos en la frase original, je parle en, ¿cierto? De mes vacances, yo lo reemplazo por en. Je parle en, pero pues recordemos que un pronombre no se puede poner después del verbo, tiene que ir antes. Entonces lo ponemos antes del parle y nos queda j'en parle. Siempre antes del verbo, exactamente. Esa es la regla. La preposición siempre va antes del verbo. El pronombre siempre va antes del verbo, excepto en su forma imperativa. Pero no hemos visto aquí la forma imperativa. Pero cuando no sea imperativo, va antes del verbo. J'en parle. ¿Listo? Acordémonos de esta pregunta. Es importante esta pregunta para encontrar bien ese complemento de objeto indirecto. Parler de quoi? Esta es la pregunta. ¿De quoi? Vamos a ver un segundo ejemplo. Ustedes me lo van a resolver solitos. Je rêve de devenir riche. Significa yo sueño con ser rico. Cuando se usa la estructura I, a cambio de la preposición de, es con la preposición a. Y ahí vas a poder usar el pronombre I. Pero en esta clase no lo vamos a ver, el pronombre I. Más que todo, ese pronombre I marca como el lugar. Marca un lugar, un sitio, una dirección. J'en rêve. Exactamente, César Julio. J'en rêve. Pero bueno, tienen que hacerme el ejemplo completo con la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿rêver de quoi? Esa es la pregunta. Bueno, Andrea, ¿qué pasó que no respondes? ¿Todo está claro como el agua? ¿Rêver de quoi? La respuesta a esta pregunta es de devenir riche. Es como la idea de volverse rico. Esa es nuestro COI. Vamos a poder reemplazar eso por nuestro pronombre en. Entonces, je
Je rêve de devenir riche. No debes poner dos veces otra vez devenir riche. Ya digamos que las tres palabras de devenir riche están dentro de ese pronombre en. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a poner je rêve en. Pero nuevamente, un pronombre no puede ir así después del verbo, tiene que ir antes. Entonces va a quedar Jean rêve. Simplemente esta frase así. Jean rêve. Quiere decir, sueño con eso. Sueño con volverme rico, con ser rico. Jean rêve. Veamos otro ejemplo. Il achète des fruits au supermarché. ¿Estás atenta? Ok, perfecto. Il achète des fruits au supermarché. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos para encontrar ese complemento objeto indirecto? Sí, puede ser il achète quoi. ¿Ah? ¿Acheter quoi? La respuesta es... Si aquí nos preguntamos, por ejemplo, acheter de, no tiene mucho sentido. No es lo mismo. Como ven. Acá sí, rêver de quoi? De devenir riche. Pero aquí, acheter de, no. Entonces la pregunta también es, ¿acheter quoi? Il en achète au supermarché, muy bien. Sí, exacto. Il achète de quoi? Digamos que ese de es como un artículo partitivo ahí, como que nos está mostrando simplemente que está comprando frutas. No decimos cuántas frutas, ni cómo, ni en qué cantidad. La pregunta sería, ¿acheter quoi? Des fruits. Des fruits. Esto va a ser nuestro COI, que lo vamos a poder reemplazar por la preposición en. El pronombre en y el pronombre y, verlos en una misma frase es súper raro. Aquí digamos que en teoría se podría usar los dos, pero vamos a usar solo un pronombre, porque ya mezclar los dos es súper raro verlos en una sola frase. Yo creo que ya se tiende como a confundir bastante. Pero sí, exactamente, el i indicaría au supermarché y el en pues indica des fruits. Entonces podemos reemplazar il achète en au supermarché. Pero nuevamente ese en tiene que ir antes del verbo. Entonces nos queda il en achète. Il en achète. Sí, también exactamente así se podría. En este caso no quedaría tan mal. Il en achète, au supermarché. Entonces esta es otra función, esta es otra pregunta que podemos hacernos para encontrar ese COI. ¿Listo? Il en achète. Acheter quoi? Des fruits au supermarché. Veamos otro ejemplo. Je suis ravi de te voir. ¿Cuál sería la pregunta que podríamos hacernos para encontrar ese complemento objeto indirecto? Porque pues aquí hay una preposición de. Ese i, Angelina, marca como el lugar en el que se hace una acción. En este caso sería, por ejemplo, comprar frutas en el supermercado. Entonces el i va a marcar ese lugar, el supermercado. Pero bueno, como les digo, ilia, sí, exactamente. Ilia significa, es como hay, simplemente es una expresión fija. Ilia. En este ejemplo, je suis ravi de te voir. ¿Cuál sería la pregunta? Pero el verbo, Isabel, tienes que coger el verbo être ravi de quoi?
¿Estar feliz de qué? ¿Cierto? Siempre tenemos que coger ese verbo y hacernos la pregunta. Por ejemplo, aquí el verbo era acheter. ¿Comprar qué? Comprar frutas. En el anterior ejemplo era rêver de quoi? Rêver de devenir riche. Aquí era parler de quoi? ¿Listo? Être ravi de quoi? De devenir... de devoir. Ese es nuestro COI. Vamos a reemplazarlo con el pronombre en. Entonces nos va a quedar je suis ravi en. Pero nuevamente, el en tiene que ir antes del verbo. Entonces nos queda j'en suis ravi. J'en suis ravi, exactamente. Como que me alegra mucho, estoy contento. ¿De qué? Pues de conocerte, de verte, perdón. J'en suis ravi de verte. Si ustedes son mujeres, pues van a ponerle aquí una E al final. J'en suis ravi. Si ustedes son hombres, pues no le ponen nada. Acá se tiene que hacer esa concordancia, esa conexión. J'en suis ravi. Veamos otro ejemplo. Elle a envie de pizza. ¿Cómo podríamos traducir esa frase? Inés, no me volviste a responder en el chat. ¿Dónde estás? ¿Te perdiste? Paulink también. No me respondiste. Todavía están conectados. 15.000 likes. Bueno. Si se sienten perdidos, mándenme 200 likes. No se les olvide nuestro objetivo de hoy. 45.000 likes. Il a envie de quoi? Salut, ¿cómo está? Hola, Hugo. Bienvenido. Ella tiene ganas de pizza. Sí, exactamente. Pero ¿cuál sería la pregunta que tendríamos que hacernos para encontrar nuestro complemento de objeto indirecto? Hola, Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Elle a envie de pizza. Avoir envie. Armando, te faltó ¿qué? El verbo. Avoir envie de quoi? Exactamente. Como dice Anaïd. ¿Elle a envie de quoi? Esa es la pregunta. De pizza. Ese es nuestro COI. Lo vamos a poder reemplazar por la preposición en. Entonces nos queda elle en a envie. Elle en a envie. Elle en a envie. Ella tiene ganas de pizza. No lo estoy diciendo, pero está contenido en ese en. Buenas noches, me he perdido unas clases ahorita. Estoy perdida. Sí, Luz, claro. Claro que estás perdida. Este live lo voy a subir a YouTube, no te preocupes, para que puedas verlo con calma en la comodidad de tu sofá. La última frase. Ils ont besoin d'aide pour voyager. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería nuestro COI? ¿Podrían identificar directamente sin preguntarse ni nada? ¿Cuál sería nuestro COI? Paula Mes. Sí, llegaste tardecito. Pero el live lo voy a publicar en YouTube. Envie se usa también como querer, ¿no? Sí, exactamente. Envie es como tener ganas de qué, de algo. Edu, te faltó el verbo, ¿listo? Avoir besoin de quoi? Avoir besoin de quoi? Esa es la pregunta. La respuesta es d'aide. Tener necesidad de ayuda. Necesitar ayuda. Ese es nuestro COI. Vamos a poderlo reemplazar con en. Para los que acaban de llegar, este tema es de un nivel A2, B1. Entonces, si están comenzando con el francés, es normal que estén un poquito perdidos. Porque esto de los pronombres ya digamos que no es de francés para francés nivel 1, no. Francés nivel 1 es más A2, B1.
Entonces vamos a poderlo reemplazar. Nuestro COI. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo quedaría la frase final? Ils en ont besoin. Exactamente. Estoy en una dos y me cuesta harto el COI. Es normal, Paula. En C hay que hacer muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Ils en ont besoin. Aquí en esta frase ya sabemos que ese en pues está hablando de ayuda. Ils en ont besoin. La pregunta es ¿besoin de quoi? Besoin d'aide. ¿Listo? Entonces en nuestra cabeza tenemos que hacernos la pregunta y responderla en la misma cabeza. Nos la respondemos y ahí vamos a entender cuál es la función de ese en esa frase. ¿Por qué en? Entonces eso es el misterio del en. Muchas veces reemplaza como esos complementos que comienzan con ese de. Siempre que veamos este pronombre en, es porque en la construcción del verbo o en la frase, en algún momento hay como un grupo de palabras que se forman con la preposición de. Es bien importante eso. Siempre va conectado el en con la preposición de. Siempre. Si volvemos aquí al principio, el pronombre en reemplaza ese complemento del verbo que empieza como por de la, du, de, todo eso. Hay ciertas excepciones cuando no se usan verbos. Por ejemplo, cuando decimos à côté, al lado de, o enfrente de, o detrás de, ahí ya no vamos a usar el en, porque no es ningún verbo ni nada. Pero bueno, eso no lo vamos a ver en esta clase. Entonces ya vimos el pronombre en, ténganlo muy presente, muy en cuenta. Vimos nuestros adjetivos posesivos. Julie, si estoy en menos nivel, pero veo que estás explicando bien con el práctica cerebral. Sí, exactamente. Yo trato de explicar, digamos que súper básico, sin tantas palabras como tan técnicas, precisamente para que cualquier nivel pueda más o menos entender. Sin embargo, sí es verdad que para ciertos temas se requiere un mínimo de conocimiento, porque pues no puedo explicar todo desde ceros en cada clase. Pero pues yo trato de variar los temas de la clase. De un momento, vayan dándole tap, voy a prenderle luz. Que ya no se ve nada. Alejo, ¿cómo estás? No te he vuelto a escribir porque estoy congelado con las clases, la verdad. Tengo 2 estudiantes que se fueron de viaje. Uno que se supone que va a empezar. Y tengo clases aún pendientes con ellos. Y no te he podido como fijar un plan de clases contigo que ya tienes un nivel más avanzado. Entonces, la verdad, no he tenido tiempo. Pero no te he olvidado. Pero tenme paciencia. Y además que en julio me voy de vacaciones, entonces yo creo que se va a alargar un poco. Pero bueno, no te he olvidado. Entonces, tenme paciencia. Ya vimos entonces los adjetivos posesivos, vimos el pronombre en. Vamos a ver ahora otros pronombres, el pronombre me y el pronombre te. Es súper fácil, lo van a entender en un momentico. Hola Hugo, ¿cómo estás? César, profe, ¿cómo se dice un gusano verde en mi vaso? Un verre vert dans mon verre. Un verre vert dans mon verre. ¿Cómo estás, César? Hugo, ¿cómo estás? Lina Paredes, profe, ¿dónde es que eres? Soy de Bogotá, Colombia. Te dedico el olvido. ¿De quién? ¿Quién es el que la canta? No duden en darle like a la pantallita para ver si llegamos esta noche a 50.000 likes. Entonces recordemos la clase la clase de ayer, como vimos hace un momento también, el lui nos va a reemplazar ese complemento de objeto directo singular, que significaría a él o a ella. A ti te da re duro, Lina Paredes, eres de Bogotá, ¿cierto? A ti te da re duro, eso es bastante colombiano. Sí, el CO y el COD no es tan difícil, la verdad. Ah, de Cali, sí, claro, pues caleña. Entre colombianos. Entonces sí, esto del COI y el COD es
No es difícil, lo que pasa es que hay que practicar, hay que hacer muchos ejemplos para poderle coger como el hilo. Pero en sí no es que sea tan complicado. ¿Vives en Annecy? Ay, una muy linda ciudad. ¿Profe, tiene novia? No, no tengo novia. No me gustan las mujeres, muchachos. Yo siempre salgo del closet cada live. Cada que me preguntan. Alejandro, ¿podrías poner la regla para tenerla más clara? La regla de... ¿Cuál regla, Angelina? Aunque esto ya lo expliqué en la clase pasada. Sin embargo, recuerden que Louis reemplaza ese C-O-I. Leur. Leur. ¿Por qué dices leur, Angelina? Bueno, voy a volver a explicar rápidamente. El lui pues reemplaza nuestro COI singular, es decir, cuando decimos a él o a ella, sin importar si es masculino o femenino. Yo sin ver los banderas. ¿Cómo así, Alejo? What are you talking about? Y el leur reemplaza ese COI plural, ¿listo? A ellos o a ellas. Ya vamos a ver un ejemplo para que entiendan más. Pero resulta que también hay dos pronombres, el pronombre me y el pronombre te. Es exactamente igual en español. Ay, no, usted el TikTok y no entiende red flags. ¿Y por qué red flags? Linda Paredes, yo ando confundida con algo. El uso cómo se debe hacer, es decir, si yo hablo, ¿cómo me entienden? ¿Cómo te entienden? Pues porque los franceses están súper acostumbrados con los pronombres. Obviamente tienes que primero dominar tú los pronombres, entenderlos, saber cómo se usan y qué función tienen y por qué, para qué sirve, porque eso no existe en español. Explique très bien. Merci, Hugo. Este me y este te es exactamente igual en español. Tengamos en cuenta que también marca ese complemento objeto directo, singular, que quiere decir a mí. ¿Listo? Complemento objeto directo, singular, a ti, el te. Por ejemplo, je donne à toi. ¿Cómo se diría esto en francés? Je donne à toi. Yo doy a ti. En español es yo te doy. Yo te doy. En francés, pues es... Los escucho, bueno, los leo. Je te donne, exactamente. Je te donne. Este te es un pronombre que quiere decir a ti. ¿Listo? Je te donne. Exactamente, estoy solo verificando o asegurándome que no les esté diciendo de bêtises. Sí, también es COD. Ok, je te donne, exactamente. Il donne à moi. Sería il me donne. ¿Listo? Esto es según los verbos. Profe, ¿explicas ya los verbos transitivos y transitivos y respondemos a la clase anterior? Digamos que no expliqué con ese término transitivos e intransitivos, pero sí he explicado que hay verbos que tienen como complementos y hay verbos que no tienen complementos. Y dentro de los que tienen complementos, pues hay complementos que son indirectos y que son directos. De bêtises, bestialidades, exactamente. Entonces, si puedes ver a mi canal de YouTube, ahí tengo varios videos en donde explico sobre todo varias veces esto de los pronombres i, on. Vous donnez à elle. ¿Cómo sería? Vous donnez à elle. Esto ya es un plural, acordémonos. Ya no estamos hablando ni de mí, ni a ti, ni a mí, sino a ellos, o puede ser a ellas. Entonces vamos a usar ¿cuál pronombre? Vous leur donnez. Ricardo, sin la S, ¿listo? Acuérdate que esa S hace parte de los adjetivos posesivos. Vous leur donnez, César Julio, donnez. Armando es vous, ¿listo? Vous leur donnez. Lo digo por le les y el lui leur, en ese tema tengo un lío. Bueno, fácilmente pues el le hace parte del COD, marca tu complemento objeto directo, y el lui leur marca un complemento objeto indirecto. Así de sencillo, pues de sencillo entre comillas.
hay que identificar cuáles son los verbos que tienen y no tienen preposición. Vous leur donnez. Je donne à ma famille. Je donne à ma famille. ¿Qué es? Je me donne, je te donne, je lui donne, je leur donne. Pero cuando usaron, no identificó esos verbos. Los verbos hay que aprenderlos de memoria, James. Tienes una lista grande de verbos. Puedes buscar verbos con preposición a, verbos con preposición de o verbos sin preposición. A ma famille. Bueno, Viviana, muy bien. También puede ser esa opción. Digamos que si nos fijamos simplemente... mi familia normalmente, aunque aquí digamos que escrito en la frase sea una palabra en singular, familia son varias personas. Está compuesto como por varias personas. Entonces digamos que yo diría que ambas son correctas. Je leur donne. Porque mi familia es un conjunto de personas, exacto. Son varias personas. Pero también si solo estoy hablando de mi familia como tal, una palabra, como no sé, una unidad. Je lui donne. A ma famille. Je lui donne. También podría funcionar. Vamos a dejar leur, porque siempre... es como varias personas. Profe, el Luis reemplaza a él, a ella. Si la persona se llama Luis, ¿cómo se pronuncia? Bueno, Luis se dice lui. La U en francés, lui. Mientras que el nombre Louis se escribe Louis. Pues en francés. Ese OU suena como la U en español. Entonces, je lui donne à Louis. Je lui donne à Louis. Je lui donne à Louis. No se escucha mucho la diferencia. Bueno, ahí está redundante esa frase, pero es para que vean la pronunciación. Lui, la U en francés, y Louis, la U en español. Il donne à mes enfants. ¿Cómo quedaría esa frase? Il donne à mes enfants. Se me perdió la pantalla. Il leur donne. Exactamente. Vamos, muchachos. Likes. Vamos por mitad de likes. Il leur donne. Muy bien. Angelina, te faltó el verbo. Il leur donne. Exactamente. Il donne à moi. Il donne à moi. Ellos dan a mí. ¿Cómo se diría en francés? Il me donne. Exacto. Il me donne. Y la última. Elle parle à toi. Elle parle à toi. Il me donne, muy bien, César Julio. Elle te parle. Armando, elle. Cuidado con el verbo, Armando Reymar. El verbo y el sujeto lo tienes mal escrito. Elle te parle, exactamente. Elle te parle. Elle, en plural. Angelina es elle parle, ¿listo? Plural, elle y parle en plural también. Il te parle, no. Elle te parle. ¿Vale? Angelina. Muy bien, Arturo. Elle te parle, elle te parle. Angelina, en plural. Elles te parlent. En plural, tanto el sujeto como el verbo. Elles. Tal cual como está la frase. Lo único que modificamos, lo único que está cambiando es el à toi. El à toi se convierte en te. Elle te parle, exactamente. Ellas te hablan. O ellas hablan a ti. Pero decir ellas hablan a ti no se dice así. Se dice ellas te hablan. Entonces, este es otro pronombre. Ahora sí, ya tenemos los tres elementos. Ya perdimos los tres elementos. Vamos a usar el famoso triángulo
fue de tantos problemas hace unos días, el famoso triángulo de los pronombres. Tenemos el pronombre me, el pronombre te, el pronombre en, el pronombre leur, el pronombre lui. Todos esos son pronombres. Imagínense si uno se los llega a encontrar en una misma frase. Bueno, estos no son pronombres, adjetivos posesivos. Esto lo vemos más como por cultura general. Para mostrarles que aquí también existe esa palabra leur, pero no es la misma función gramatical. Entonces, cuando tengamos tantos pronombres, y yo que me confundía con aux, Alexia, aux partitivos. Esos no son partitivos, esos son... simplemente es como la contracción. La contracción, perdón. ¿Listo? A más les es aux, exactamente. Y a más le es u. Que también lo ves con el pronombre i. Entonces en este momento es cuando todo se comienza a revolver. ¿Qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, je parle, haces cursos? Depende. ¿Qué nivel tienes? Chica coreana. Je parle de... No, vamos a decir, je dis des bêtises à mes enfants. Fíjese que acá este verbo tiene dos complementos. Podemos decir, por ejemplo, dire quelque chose. Quelque chose. Dire à quelqu'un. Chica coreana, puedes ir a mi página web francesversionbeta.com. Ahí vas a encontrar un curso precisamente para los principiantes. ¿Listo? Y si tienes dudas o alguna solicitud especial, me puedes también mandar un correo a francesversionbeta@gmail.com. Aquí fíjense que está el verbo y tenemos esta preposición de. Ya comenzamos a ver que de pronto esto lo podríamos reemplazar por un pronombre en, pero aquí también hay otra preposición a mes enfants. Podríamos reemplazarlo, por ejemplo, con la preposición leur. Hay dos pronombres, el pronombre en y el pronombre leur. Dire quelque chose, vamos a poder, je leur dis. Ajá, exactamente. Esa sería la respuesta. ¿Cuáles serían las preguntas que podríamos decirnos, que podríamos preguntarnos? Dire quoi? Dire aquí. ¿Cuál sería la respuesta de esta primera pregunta? De bêtises. Y la segunda pregunta, ¿y esto qué sería? ¿Es un COI? ¿Es un COD? James, casi. Casi. No es le, porque en la frase no hay ningún artículo definido. Precisamente hay un artículo partitivo, entonces no vas a usar le, sino vas a usar en. Sí, es COI. Dire aquí a mes enfants. También es un COI. Todavía no lo cojo como responder las preguntas a pesar de que entienda cómo se formula la oración. ¿Cómo responder las preguntas? ¿Qué es que bêtise? Bêtise es como tonterías. Bêtise es tonterías, como tonterías. ¿Cómo responder las preguntas o cómo formular las preguntas, Ricardo? Porque si yo escribo, por ejemplo, dire quoi, ¿decir qué? ¿Decir qué? Aquí la frase dice, yo digo tonterías a mis hijos.
Yo digo tonterías a mis hijos. Ahí tienes como dos partes, ¿sí me entiendes? O sea, yo digo ¿qué? Tonterías. ¿A quién les digo tonterías? A mis hijos. Je leur dis. James, casi, ya vamos para allá. Porque para eso vamos a usar el triángulo, James. ¿Haces cursos para A2B1? No por el momento, Mateo S. En el momento no estoy haciendo cursos para ese nivel. Ejemplo de COD. J'aime mes enfants. J'aime qui? Mes enfants. Ese es un ejemplo del COD. Miris. Je leur dis. Muy bien, César Julio. Entonces tenemos estos dos COI. Este lo vamos a reemplazar por en, porque comienza con esta preposición de o de. Y este lo vamos a reemplazar por la preposición leur. Acordémonos que a mes enfants es plural. Aquí tenemos un pronombre en, perdón, el pronombre en, el pronombre leur. Ahora voy a buscarles el famoso triángulo. Aunque ya después de varias veces que vean el triángulo, ya digamos que lo pueden resolver de memoria, sin pensarlo tanto. Sin embargo, voy a mostrárselos. Si lo logro, tiene razón a cómo formularlas, pero creo que ya voy entendiendo, gracias. Bueno, sí, esto es con práctica, la verdad. Esto no se entiende de la noche a la mañana, hay que hacer bastantes ejemplos para poder como cogerle la habilidad cada vez. J'en dis et je leur dis. Exactamente, Armando. Ahora el objetivo es unir estas dos frases. Aquí tenemos un triángulo. En la parte de la izquierda tenemos un sujeto. Luego tenemos columnas. Vean este triángulo como si fueran columnas. La columna roja, columna azul, la columna gris. Una columna que es solo para I y otra columna que es solo para en. Después de todas esas cosas que están en el triángulo se llaman pronombres. Después de esos pronombres va el verbo. Como les digo, un pronombre siempre va antes del verbo. Y bueno, este pas es en caso de que la frase esté negativa. Acá el triángulo se llama la place des pronoms complément. Simplemente como el lugar de los pronombres. ¿Cómo debemos leer este triángulo? Lo vamos a leer de izquierda a derecha. Es decir, que cuando tengamos, en este caso, je leur dis, ahora sí, ese triángulo es la caña. Exactamente. Exactamente, James. Je leur dis. Muy bien. Cuando tengamos dos pronombres, en este caso tenemos en y leur. El en ¿dónde está en este triángulo? Está aquí de últimas. El en. ¿Y el leur dónde está? El leur está en esta columna gris. Entonces, los pronombres de la columna gris siempre van a ir antes de la columna de la columna morada, pues. O sea, el en siempre se va a colocar al final. Si tuviera, por ejemplo, me ou te, ou no, ou nous, ou vous, por ejemplo, primero van los de la columna roja, después los de la columna azul, los de la columna gris y luego sí los morados. En este caso pues solo tenemos dos, el en y el leur. Entonces la respuesta es je, leur, luego en y luego dis. Je, leur, en, dis. Bueno, dis con ese. Je leur en dis. Aquí ya estamos incluyendo todo. Yo les digo tonterías. Este leur es como a mes enfants y este en es como de bêtises. Acá tenemos los dos pronombres. Entonces es por eso que este triángulo digamos que es importante porque nos muestra como en qué momento, en qué orden se deben poner los pronombres. Si tuviéramos el me o el te que vimos hace un momento, pues ellos van primero que los otros. Se pueden poner dos pronombres juntos. Angelina, pues exactamente eso es lo que estamos viendo aquí en este momento. Tenemos dos pronombres juntos, el leur y el en. Ahí están juntos. Pero tienes que respetar un orden específico. Vamos a ver otra frase. Porque como les digo, esto se domina con ejemplos. Tu donnes à... Tu donnes à moi des bonbons. Siempre pongo el mismo ejemplo porque a mí me gustan mucho los dulces. Tu donnes à moi.
Tu donnes à moi, si se acuerdan, ¿cuál pronombre podemos usar aquí? Tu donnes à moi, ¿cómo se escribe eso? Tu donnes à moi es tu m'en donnes, exactamente. Tu m'en donnes. Tu me donnes, me. Ajá. Tu me donnes. Podríamos hacer las famosas preguntas como para encontrar nuestros complementos. Por ejemplo, ¿donnez quoi? Des bonbons. Este es nuestro COI. Vamos a poder empezar por el pronombre en. Las preguntas, exacto. ¿Donnez quoi? Des bonbons, ¿cierto? ¿Qué más podemos sacar de esa frase? ¿Darle a quién? Dar a mí. Donner aquí. Donner aquí. A moi. Este también es un COI porque tiene esa preposición a. Siempre que tengamos una preposición, la de o a, es un COI. En este caso, ¿cuál es el pronombre que va a reemplazar a moi? Pues es me. Me. Hombre, a moi. Es un COI, lo vamos a reemplazar por me. Entonces nuevamente tenemos dos pronombres, el pronombre me y el pronombre en. Volvamos a nuestro triángulo famoso. El me está de primeras aquí, la primera columna. Es decir, que si lo tenemos, tiene que ir de primeras. Luego tenemos el pronombre en. El pronombre en siempre es el último que se pone en la lista, en la frase. Obviamente todos van antes del verbo. Primero el sujeto, luego los pronombres y luego al final el verbo. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto pues es tu. Tu me en donnes. Obviamente tenemos que hacer una pequeña modificación ahí porque hay que poner un apóstrofe. Tu me en donnes. Este pronombre aquí sí se puede abreviar, a diferencia de otros. Vamos a poner un apóstrofe. Tu m'en donnes. Así quedaría la frase final. Tu m'en donnes. Es decir, tú me das dulces. Dulces está metido en esta preposición en. Y este M quiere decir a mí. Tu donnes à moi. Tu me donnes. ¿Pero qué me das? ¿Qué es lo que me das? Tu me donnes des bonbons. Entonces ese des bonbons está dentro del pronombre en. Y como aquí están junticos, pues en este caso el primero termina con E, el segundo comienza por E, entonces podemos poner un apóstrofe para que quede más abreviado. Casi que estamos a 30.000 likes. ¿Será que alcanzamos ya a llegar en 6 minutos? ¿Alcanzamos a llegar a 40 likes? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo les vamos a poner? Vamos a ver. Ma mère achète a mon frère. Uno con más pronombres. No hay más pronombres, Mateo. Es muy raro que encuentres muchísimos pronombres en una misma frase. Ya 2 pronombres es suficiente. Entonces es como lo máximo. Ma mère achète a mon frère, por ejemplo. Un jouet. Sí, no te preocupes, tampoco es que en una frase puedas tener 4 o 5 pronombres, no. Yo que empezaba a ver sucesión en esta ahorita y me quedé estudiando francés. ¿Sucesión? ¿Sucesión de qué? ¿Qué es sucesión? Bueno, pero es más lindo el francés. En esta pregunta, primero que todo, pongamos atención en el verbo. El verbo es acheter. ¿Cómo se dice? La frase dice, mi mamá compra a mi hermano un juguete. Bueno, vamos a cambiar esto. De jouet, vamos a poner acá. Para que no se me confundan. Mi mamá compra a mi hermano juguetes. ¿Listo? ¿Cuáles serían las preguntas que nos podríamos hacer?
para encontrar esos complementos. Obviamente primero va el verbo, acheter, acheter quoi, acheter aquí, exactamente, acheter quoi, achète aquí, no nos podemos hacer más preguntas ahí, solo quedan esas dos, achète quoi, achète aquí. Entonces la respuesta de la primera pregunta, ¿cuál es? Elle achète quoi, ma mère? Ma mère achète quoi? James, muy bien. Esa es la respuesta. Déjouer. Déjouer es nuestro COI. Lo podemos reemplazar por el pronombre en. ¿Por qué en? Pues porque tenemos esta preposición de aquí. Entonces es en. Acheter aquí. A mon frère. A mon frère. Mon frère es singular. No importa si es masculino o femenino. Es singular. Eso es un COI. Lo vamos a reemplazar con la preposición lui. Recordemos que lui es para singular. Leur es para plural. Hola Soledad. Buenas noches. Vamos muchachos. 3 minutos de puro tap, 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 tap. Ayer llegamos a 42,000 likes. Entonces, simplemente nos queda decir ma mère. Acá vamos a poner el verbo achète. Y simplemente vamos a poner los pronombres. ¿Pero en qué orden? Vemos nuestro triángulo. ¿Qué pronombres tenemos? Tenemos el pronombre oula. El pronombre en y el pronombre lui. Muy bien, Mateo. Se fracturó el dedo de solo taps. Bueno, pues háganle. Con los 2 dedos, así, tac, 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 tac. Tenemos el pronombre en, que siempre va de últimas. Y tenemos el pronombre lui. Es la tercera columna. Fíjense, lui. Si tienen el lui o si tienen el leur. Muy bien, Armando. Perfecto. Primero va el lui y después va el en. Entonces ponemos ma mère. Obviamente todo esto va después del sujeto, que es ma mère, y antes del verbo, que es achète. Entonces ma mère, lui, en achète. Esta es la respuesta final. Ma mère, lui, en achète. Ma mère, lui, en achète. Aquí estamos diciendo pues que mi mamá le compra a mi hermano. Ese lui es a mi hermano. Y el en, pues son juguetes, de jouer. Ma mère lui en achète. Si usa alguna contracción para lui y en. No, ahí sí no se puede usar contracciones, Mateo. En este caso no puedes poner apóstrofe porque se rompe ese lui. Quedaría lui. Y como que ya altera mucho ese pronombre. A mí me hicieron también la misma pregunta ayer. Y en este caso no se puede abreviar. Ese lui se deja quietico, no se toca. Así termine con vocal y comience por vocal. ¿Listo? Los únicos que se pueden abreviar es el me, el te, ¿y cuál otro? Ninguno más. El se, el s también, s apóstrofe. Y vous no, nous tampoco. Ya no hay más. Y cuando tengas el i, pues el i, el no se puede abreviar. Entonces, ma mère, lui, en achète. Entonces, 37K. Bueno, muchachos, eso es todo. Ese es el asunto del triángulo de los pronombres. No los van a tener todos al mismo tiempo en una frase, no se preocupen. Máximo van a tener 2. Es muy raro que tengan el i y el en la misma frase. La única frase en donde se ven esos juntos es, por ejemplo, il y en a, que significa hay. Por ejemplo, no sé, hay frijoles, oui, il y en a. Eres un excelente profe. Gracias, Angelina. Espero que les haya quedado un poco más claro esto de los pronombres, porque no es fácil. Como les digo, sí es fácil, pero requiere mucha práctica. Muchos ejemplos, muchos. Vuelvan a ver este video, no duden en volverlo a ver en YouTube, porque es haciendo ejemplos que uno como que le coge el hilo, le coge la práctica.
Entonces, acuérdense, este triángulo lo pueden buscar simplemente en Google, hay varias versiones, como les muestro aquí. O sea, hay varias versiones, hay unos que tienen como más flechas, les muestra cuáles son los objetos directos, los objetos indirectos. Bueno, hay triángulos un poquito más elaborados. La. Como por ejemplo este, está bueno. Sí, César Julio, es difícil, es como en la práctica. Un poco, hay que practicar mucho. Fíjense que aquí está hasta en inglés, por ejemplo. Con los que marcan el COD, los que marcan el COI, que se repiten también. Aquí él marca los que, digamos, que marcan como un lugar, un destino. El O, lo que puede marcar. Entonces hay varios. Simplemente tienen que poner triángulo de pronombres en Google, triángulo de pronoms, y ahí van a encontrar la información. Hay muchos triángulos. Nous t'aimons beaucoup. Escucha esto. ¿Listo? El el M tiene que concordar con el nous t'aimons. Muchas gracias. Yo lo hice en el cuaderno, yo debo escribir para poder retener. Sí, exactamente. Escríbelo y usa el triángulo. El triángulo, digamos que el objetivo no es aprendérselo de memoria, pero es usarlo. Saberlo usar, sobre todo. Y ya cuando unas 5, 6, 7, 8 frases, ya es... ya poco a poco vas a ir dominando. ¿Quién va a querer un profe que te olvide? Que no te olvidaba, Alejo. Tienes que ser paciente. Pero como ves, me quieren. Entonces, muchachos, mucha suerte con esto de los temas. Este video lo subiré el día de mañana, mientras TikTok lo procesa. Espero que les haya quedado un poco más claro. Y bueno, les deseo, esa es la idea, que no me olvide. No te olvido, ya te escribiré en algún momento, no sé cuándo, la verdad, no te puedo prometer nada, pero te escribiré cuando pueda encontrar me pueda como cuadrar mejor una clase contigo, porque pues tú tienes un nivel ya avanzado, entonces no es fácil. Las clases del primer nivel yo ya las tengo listas. César Julio. Entonces, cuídense mucho, ya llegamos a 41,000 likes. Bueno, aunque no rompimos el récord de ayer, pero llegamos a 40 likes. Como digo, para así. Voy a tener que ver el video, me perdí toda la clase. Sí, Soledad, vuelve a verlo y ahí vas a entender mejor. Gracias, Alejandro, tenés el don de enseñar. Bueno, muchas gracias, palabras que dan ça fait plaisir. Muchas gracias. Entonces, ¿quieres que sigan practicando de los pronombres, que los van a ver toda la vida en francés? Infortunadamente, sobre todo el pronombre en lo van a ver mucho y lo van a escuchar mucho, el pronombre en. Entonces siempre tengan en cuenta que cuando se habla del pronombre en es porque hay una preposición de en alguna parte. Merci, a la prochaine. Merci, Viviana. Ricardo, gracias, profe. Voy a Francia, espero conocerlo. Claro que sí, aquí bienvenido. Armando, gracias, profe. Cuídate también. Estás en Bogotá, Ricardo. Bueno, saludos a mis paisanos de Bogotá. Gracias, profe. Andrea, gracias, Alejandro. Buena clase, muy perdida, pero buena clase. Bueno, poco a poco, Andrea. Esto no lo vamos a tratar en el primer nivel que vamos a ver juntos, pero tiene los videos disponibles para que pueda reforzar. Adiós, mil gracias. Gracias a todos. Llegamos a 43,000 likes y me voy feliz. Vamos, quiero mostrarles las estadísticas, como se les mostré ayer. Estamos en 42,800. La verdad que sí, bueno, sí, pues me alegra que les haya gustado y que pues hayan entendido un poco, porque esto de los pronombres no es fácil. Créanme que hasta los mismos franceses les cuesta bastante escribir bien. Entonces, si ya ustedes dominan esto, dense por bien servidos. Que verme, pórtese mal para que la pase bien. Pues la paso bien sin portarme tan mal, pero bueno. Sí me hace falta un poco portarme mal. Muchas gracias. Próxima clase, ¿cómo usar un? El o es fácil, simplemente lo usas para reemplazar el nu. Vean, muchachos, cómo aumenta esta cifra, está aumentando bastante rápido. ¿Alcanzaremos a llegar a 44? Uy, 44K. Ahora lleguemos a 45. Sí, el o simplemente reemplaza el nu, Mateo. Solo que es como informal, ¿listo? Es informal, entonces lo puedes reemplazar por... ¿Profe Alejo tiene Insta? Sí, pero es mi Insta privado. Para los que me quieran seguir en Insta, mi Insta es... creo que es Kamihakai.
Así. Y se conjuga como tercera persona. Sí, exactamente. Y se conjuga como tercera persona. Entonces, ya alcanzamos de 45.000 likes. Bueno, gente, muchísimas gracias. Los que me quieran seguir en Instagram, que no tiene nada que ver con el francés, es mi Instagram personal. Entonces síganme. Cuídense mucho, pasen buena noche. Y nos estamos hablando el día de pronto el jueves. Este jueves festivo hago un live. Entonces, pendientes del TikTok. Denle like a mis últimos videos. Ya llegamos a 45.000. Ya rompimos el récord. 46 y me voy feliz. Vean, aquí está el botón para terminar el live. 45.8. 45.9. Vamos, 45.9, muchachos. 45.9. 45.9. 46. Uy, me regalaron 18 diamantes. Este live me fue bastante bien. 46, muchachos. Muchas gracias a todos. Besos, abrazos, que estén muy bien. Nos vemos el jueves si todo sale muy bien. Hasta luego. Bye bye. Merci beaucoup. À très vite.